Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va, mi querida gente? Acá estamos nuevamente para compartir algo de la palabra de Dios, para aprender un poquito sobre la Biblia, como venimos haciendo hace un tiempo. Hoy les quiero presentar al profeta Habacuc. Es uno de los profetas menores, así como vimos a Nahum. Y vamos a conocer a Habacuc. Habacuc significa abrazo o el que abraza. Muy interesante el significado del nombre y el contenido del libro justamente quiere ser eso, un mensaje de Dios para con su pueblo que es como un abrazo, que lo abraza al pueblo en la esperanza de un mundo mejor, en la esperanza de que todo va a estar bien a pesar que en el momento presente esté mal o no estén funcionando las cosas como debieran. No se conoce nada sobre el origen del libro, sobre el autor, quién es el autor del libro. Como le dije, Habacuc significa abrazo, o sea, es una descripción de algo, no se refiere a una persona en particular. Por lo que uno lee en el libro, uno puede darse cuenta que el autor tendría que haber sido un levita o un profeta vinculado al templo de Jerusalén. Y que el libro pudo haber sido escrito un poquito antes de la caída del reino de Judá y de la caída del templo, que ocurrió en el año 587 a.C. por mano de los babilónicos, ¿no? Entonces se supone que el libro fue escrito alrededor del año 600, como para ubicarlo en algún momento. Habacuc, a diferencia de los otros profetas, él no reprocha los pecados del pueblo de Israel y ni amenaza al pueblo con un castigo por la infidelidad o por su mala conducta. El libro de Habacuc es un diálogo entre él y Dios, donde él le presenta unas quejas a Dios y Dios le responde a esos reclamos que le hace. Y en torno a esto está estructurado el libro. El libro es breve, tiene 3 capítulos nada más, y tiene como estructura eso que le dije, además de la presentación del profeta, él le presenta unas quejas, 2 quejas a Dios, y después Dios tiene 2 respuestas para esas quejas que él le presenta. Después hay una tercera parte donde hay unas oraciones, unas imprecaciones donde el profeta dice: ay de, y empieza como el ay de Jesús, ay de los publicanos, ay de esto. Entonces el profeta también dice: ay de aquellos que, y entonces ahí aparece un montón de quejas del profeta para con Dios, pero también para con el pueblo. Y por último, una gran oración que hace el profeta Habacuc, donde él va a demostrar el triunfo de Dios sobre aquellos pueblos que oprimen al pueblo de Israel. Vamos a ver cuáles son las quejas de Habacuc y cuáles son las respuestas que Dios le da. La primer queja de Habacuc es que en el pueblo de Israel la ley, el cumplimiento de la ley que Dios le había dado, el pueblo no lo cumple. No cumple con la ley, se alejó de la alianza y eso derivó en violencia, en destrucción, en avaricia, en los pecados. Y todo eso ocurre bajo la mirada tolerante de los líderes religiosos que no hacen nada para cambiar. Entonces Habacuc le dice a Dios: ¿por qué no haces nada? ¿Por qué permitís que siga pasando todo esto malo? Y ahí Dios le responde y le dice: yo no es que no hago nada, voy a usar a Babilonia para castigar, o sea, hacer justicia con el pueblo de Israel por los pecados que comete. Y esto deriva en la segunda queja de Habacuc, porque Habacuc se agarra la cabeza y dice: pero estás loco, los babilónicos son peores que nosotros, es un pueblo violento, guerrero, que usa su fuerza y su poder para matar, para destruir, y a ellos, que son peores que nosotros, vas a usarlo para justiciarnos, estamos todos locos. Entonces Habacuc se queja con eso, con Dios, y Dios le responde que el pueblo tiene que ser fiel y que tiene que tener paciencia, que Dios va a hacer justicia con el pueblo. Y ahí aparece uno de sus grandes vaticinios, que después va a aparecer en el Nuevo Testamento también, lo que dice Habacuc. Dice que el justo vivirá por su fidelidad. Habacuc le reclama: ¿cómo puede ser que vos uses a esos para hacernos justicia? ¿Acaso vos tolerás todo lo malo? Y dicen: no, yo voy a usar a ellos, pero no es que yo
porque lo uso al pueblo babilónico, es que estoy aceptando todo lo que hace mal. No, lo que está mal, pero voy a usar algo de ellos para hacer justicia, para poner las cosas en su lugar, para que el pueblo pueda ser fiel y vivir. Por eso el profeta dice, el justo vivirá por su fidelidad a la alianza. Entonces, una vez que transcurre este diálogo con Dios, el profeta empieza con esa serie de ay que le dije, ¿no? Entonces va a decir el profeta, ay de aquellos que son corruptos, que se aprovechan del pobre, que agarran y juntan dinero para sí. Los pecados del pueblo de Israel son justamente los ayes del profeta. Ay de aquellos que les gusta la esclavitud, los líderes religiosos empezaron a tener esclavos para que trabajen por ellos, abusaban de ellos. Ay de esos, dice el profeta Habacuc. También dice, ay de los idólatras, aquellos que, del pueblo de Israel, que van en busca de otros dioses y que abandonan al Dios Yahvé. Ay, cuidado, porque Dios va a hacer justicia. Ay de los que abusan del alcohol, del sexo, se pasó a ocurrir eso en el pueblo de Israel, tremendo para la moral judía de ese momento. Entonces el profeta dice, ay. Todos estos ay del profeta hacen que el pueblo empiece a tomar conciencia de cuál es su pecado y de que eso va a ser el motivo por el cual van a ser invadidos, es decir, Dios se valerá del pueblo babilónico para corregir al mismo pueblo que está haciendo mal. Y acá aparece una idea muy interesante que plantea el profeta, porque en estos reclamos que el profeta le está haciendo a Dios, Dios le dice, eso que le pasa con Babilonia es también lo que pasa con todos los reinos del mundo, con todos los grandes imperios. Entonces ahí el profeta, por medio de una visión, nos hace ver que eso en realidad pasa en el mundo. Hoy cuando leemos al profeta, descubrimos que todo esto pasa en el mundo, y entonces Dios dice, en el mundo hay muchas Babilonias, hay muchos que viven lejos de Dios, en la idolatría, en la corrupción, y que la justicia de Dios no es solo para aquel momento, para con ese pueblo que va a oprimir al pueblo de Israel, sino que va a ser contra todos aquellos pueblos que quieran oprimir a los hijos de Dios a lo largo de la historia. Y ahí comienza la oración final que hace Habacuc, que tiene el estilo de un salmo, donde por medio de una visión Dios le muestra y le dice que escriba en una tabla lo que le va a decir. ¿Y qué es lo que le va a decir? Le dice que Dios hará justicia, que va a acompañar a aquel que sufre, que no lo va a abandonar, que el mal que ocurre en este momento no es para siempre, que Él es un Dios bueno y que está al lado del pueblo, y si permite el mal es porque después de eso habrá algo muy bueno y muy grande y lindo para los que son fieles, para los que se mantienen fieles. Retoma la idea de que el justo vivirá por su fidelidad. Y además invita a confiar en el Señor, a no desesperarse, a poner su confianza en Dios, que es justo, que es bueno, que es misericordioso y que ama a su pueblo. Por eso el libro, aunque comienza con una mirada negativa, así como parecido al de Nahum, ¿no?, oscuro, termina con un destello de luz. Y esa luz tiene que ver con lo que Dios va a hacer, lo bueno y lo lindo que Dios va a hacer en el pueblo si es capaz de mantenerse en la fidelidad, de vivir para siempre. El libro de Habacuc va a ser utilizado también mucho en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas de Pablo, Romanos y Gálatas, cuando habla de la justicia por la fe. Cuando Pablo habla del concepto de la justificación por la fe, va a citar a Habacuc. Y también aparece citado Habacuc en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos del Nuevo Testamento, también referido al mismo tema, la justificación por la fe. Para nosotros hoy que leemos este libro, además que nos hace bien porque conocemos la palabra de Dios, nos ayuda a confiar en el Señor. Y de igual manera, como ayer veíamos con Nahum, nos invita a confiar en el Señor y a ser fieles a pesar de los momentos difíciles. Porque a veces nos pasa que, como nos ocurren cosas malas, como una manera de represalia y de enojo con Dios, como Habacuc, ¿no?, que se quejaba con Dios, nos tiramos al abandono, no somos del todo fieles a los mandamientos del Señor, como que tomamos distancia de Dios. Y el libro nos invita a lo contrario. Aún en el momento de dificultad, aún en el momento de crisis, de prueba, el cristiano tiene que ser fiel, porque Dios es fiel. Y entonces en la fidelidad alcanzaremos también la vida eterna. Que tengan un hermoso día, que Dios los bendiga y les mando un abrazo grande, grande.